para beneficio de los que no van a poder entrar en esta noche. Muy bien. Bueno, como guías mayores les decía, pues tenemos una grande responsabilidad de poder atender a los pequeños. Y es verdad, no a todos se nos da. Yo, mientras hacía este seminario, recordaba las palabras de Jade aquella vez que estaban poniendo de acuerdo para el diálogo, ¿no? Que iban a hacer en el Camporí, que ella dijo, a ver, digan, sean sinceros, ¿a quién no se le da el hablar en público? Y sorprendentemente varios, pues como que no se sienten cómodos. Y es que es un reto muy grande, ¿no? Sobre todo el comunicar a los más pequeños. Pero bueno, vamos a ahorita explorar la teoría y un poco de práctica para que podamos aplicarla de manera efectiva en nuestro día a día y sobre todo con nuestros adolescentes o en este caso conquistadores. Y vamos a entender un poquito la comunicación. ¿Qué es la comunicación? De paso, pues tomen apuntes para que ya después no les quede de tarea hacerlo de nuevo. Pues la comunicación, según esta definición, es un proceso bidireccional que va más allá de solo emitir sonido. Implica recibir, implica escuchar y crucialmente entender. En el proceso de comunicación, pues todos lo sabemos, ¿no? Tiene que haber un emisor y un receptor, pero va más allá de solamente eso. También implica el entender lo que estamos comunicando. Y a menudo pensamos que comunicar es solamente hablar, pero es mucho más que eso. Es un proceso, dice esta definición, es un proceso. O sea, no basta con que alguien mueva los labios. Necesitamos asegurarnos de que el mensaje que estamos enviando, pues se capte y se comprenda tal como nosotros lo estamos intencionando. Y como guías mayores, muchachos, nuestra capacidad, vamos a llamarlo así, de comunicar de manera efectiva, tiene que ser muy importante para inspirar en la vida de los conquistadores, para guiar, no por nada el nombre de guías mayores, guiar, incluso para resolver conflictos e incluso para construir relaciones sólidas dentro de nuestro club y, ¿por qué no?, dentro de la comunidad. Así que comunicar no es nada más mover labios, decir palabras y palabras y que no se entiendan, no. Cuando nosotros comunicamos, tenemos que ir en un énfasis eh, específico para que se pueda entender el mensaje. Y hablando de comunicación, veamos algunos niveles de comunicación. No toda comunicación es igual, no toda la comunicación es igual. Hay un escritor llamado John Powell y él describe 5 niveles de profundidad en el área de la comunicación. Y es importante que busquemos ir más allá de lo superficial para construir precisamente esas conexiones. Y veamos rápidamente estos 5 niveles. El número 1 tiene que ver con las charlas pequeñas, ¿ok? Es decir, conversaciones que son superficiales, de cortesía. Por ejemplo, un cómo estás, un buen día. Y eso, de alguna manera, a pesar de que son charlas pequeñas, son necesarias para romper el hielo o para iniciar alguna una conversación. Son charlas pequeñas, pero ya estamos comunicando. Número 2, están las conversaciones factuales. Esas, en esas conversaciones se comparte información concreta, pero sin revelar, perdón, sentimientos. Por ejemplo, una simple charla de, mira, pues hoy tuvimos una reunión, tuvimos un seminario y hasta ahí. Se está dando información, pero sin abordar ningún tipo de sentimientos. Y esto es importante también, pero pues no crea esa conexión emocional como los demás niveles que vamos a ver. En el nivel 3 tenemos las ideas y opiniones. Y aquí empezamos a compartir pensamientos y puntos de vista personales. Y hay un riesgo al exponerse en este tipo de nivel de comunicación, de ideas y opiniones. Ya aquí uno comienza a dar un paso hacia la intimidad y es donde la verdadera conexión empieza a surgir. Después en el nivel 4 tenemos los sentimientos y emociones. Y estos expresan cómo nos sentimos ante situaciones o personas. Creo que
el ejemplo es muy claro, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos con una persona y decimos, mira, hoy me sentí así, hoy me pasó esto, hoy estuve feliz cuando hice aquello. Esto es enriquecedor también y vital para las relaciones, pero requiere confianza, confianza mutua en ambos sentidos, porque permite conocer a la otra persona y tú te estás dando a conocer. Y en el punto 5 o nivel 5 tenemos los profundos conocimientos. ¿Sí? Estos son momentos raros de perfecta sintonía y entendimiento emocional que a menudo son relacionados con experiencias muy personales o transformadoras. Por ejemplo, compartir un momento de gran significado espiritual. De hecho, este se cree que es el nivel más íntimo y raro porque forja lazos muy fuertes. Este último nivel, el nivel de profundos conocimientos. Y como líderes, muchachos, como guías mayores, ¿en qué nivel se encontrarán nuestras mayorías de conversaciones entre guías mayores? Eh, Tal vez, bueno, yo esperaría que no fuera nada más una charla pequeña, ¿no? Es verdad, a lo mejor en un principio nadie se conocía y tuvo que comenzar por ahí, ¿no? Por las charlas pequeñas. Pero ya conforme va avanzando el tiempo, la conversación tiene que ir cada vez más abierta. Necesitamos ir más profundo, ¿no creen? Entonces, siempre es bueno, sí, ir avanzando en los niveles, por eso están. Así que, bueno, en la comunicación podemos también ver estos niveles. Veamos un poquito, pensemos en esto de hablar y escuchar eficazmente. Miren, pasamos gran parte de nuestro tiempo comunicándonos, ¿ok? El hablar, el escuchar son, al final de cuentas, dos caras de la misma moneda. Pero veamos un poquito acerca de el hablar eficazmente, ¿ok? Y para eso no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y para eso hay que evitar barreras y seguir algunas reglas que hay dentro de la comunicación. Por ejemplo, dentro de las barreras que podemos encontrar para hablar eficazmente es sobrecargar con soluciones. Por ejemplo, el dar órdenes, eh, ese tipo de cosas pues generan resentimiento. El debes hacer esto porque si no te va a pasar esto. Eso pues crea barreras en la comunicación. Después tenemos el juzgar, el criticar, el culpar, y eso, de alguna otra manera, muchachos, etiqueta o avergüenza a las personas. Cuando decimos, no, es que tú eres esto, tú eres aquello, ya estamos poniendo una etiqueta y ahí ya estamos creando una barrera. El número 3 dice evitar el ser el corrector, ¿sí? Aquel que interrumpe detalles, que corrige fechas, que corrige datos, que a lo mejor son reales, pero que son irrelevantes a veces en la plática. Entonces, no seamos ese corrector. El 4 es el monólogo, es decir, aquel que tiene una necesidad compulsiva de hablar y tener siempre la última palabra. Y esto, miren, ese tipo de personas aleja a los demás y hasta cierto sentido genera aburrimiento. No seamos ese tipo de personas. El quinto es aquel que crea la barrera del tratamiento silencioso. Es decir, que usa el silencio como una arma o como un control, es aquel que reprime sus emociones. Y miren, el silencio también puede comunicar muchas veces algún sentimiento. El silencio puede eh, crear o comunicar enojo, puede comunicar tristeza, puede comunicar resentimiento hacia alguien más. El silencio también cuenta mucho. Ahora, esas son las barreras. Pero ¿cuáles son entonces las reglas para hablar eficazmente? Bueno, aquí las tenemos. Número 1, elige el momento exacto. Es decir, no compartir algo íntimo o importante cuando otra persona no puede responder con atención. ¿Ok? Hay que buscar el momento específico. Número 2, hay que desarrollar un tono de voz agradable. ¿Sí? Un tono calmado cuando hay que ser calmado, un tono suave, un tono fácil de escuchar, porque el tono de nuestra comunicación impacta más de lo que creemos, muchachos. ¿Sí? El tono y el lenguaje corporal, a pesar de que el lenguaje corporal pues no habla en sí, también comunica el lenguaje corporal. Y eso implica mucho en la comunicación. Número 3, hay que ser claros y específicos, ¿ok? Hay que evitar malos entendidos.
Hay que ser específicos con las cosas que queremos comunicar. Número cuatro, hay que ser positivos, ¿sí? El positivismo siempre ayuda a la buena comunicación, ¿sí? En vez de culpar, en vez de insultar, tú vele el lado bueno a las cosas, sé positivo. Número cinco, sé cortés y sé respetuoso. Incluso si no estás de acuerdo con lo que la otra persona te está comunicando, tú sé respetuoso, respeta la opinión del otro. Y eso, miren, eso es importante porque a veces cuando no hay una buena relación, pero tú logras escuchar y te mantienes al margen, eso ayuda bastante en la comunicación. Y número seis, sé sensible a las necesidades y sentimientos. Es decir, empatiza con el dolor o la alegría de tu amigo, ¿sí? Que las emociones estén en sintonía, ¿no? Por ejemplo, no vas a llegar a un velorio y ¡ay, qué alegría nos da que... No, pues no, ¿verdad? Tienes que sensibilizar con las necesidades de ese momento. Así que bueno, estas son algunas reglas para hablar eficazmente. Otro punto que vamos a hablar es el escuchar activamente. Y también en esto hay barreras para escuchar eficazmente. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el oyente aburrido. ¿Cuál es el oyente aburrido? Bueno, aquel que piensa, aquí vamos de nuevo, y desconecta su cerebro, ¿no? Yo espero que no pase eso cuando predique a alguien, ¿no? Ah, ya va a predicar este hermano, ya va a predicar el pastor, y se desconecta totalmente. No, eso no tiene que pasar. Otro es el oyente selectivo. Es decir, toman cualquier cosa como un ataque personal mal interpretado, ¿sí? Y eso, pues, impacta o impide tener todos los hechos para tomar decisiones. Después también está o están los oyentes defensivos. Son aquellos que toman cualquier cosa como un ataque personal, malinterpretando todo el mensaje, ¿sí? Y eso genera conflicto innecesario, pero es porque ellos están a la defensiva y porque creen que es un ataque directo contra ellos. Y el quinto son aquellos que interrumpen, ¿sí? Aquellos que están más interesados en sus propias ideas que en escuchar, esperando su turno para hablar. Por ejemplo, eso no es nada, deberías escuchar esto. No, que yo sé hacer 5 nudos. No, pues yo sé hacer 10. Tú no sabes nada. No, que hoy me levanté a las 5 de la mañana. Yo me levanté a las 4:30. O sea, son aquellas personas que interrumpen, que nada más están esperando el momento para hablar. Entonces, estas son las barreras, pero también hay métodos eficaces para escuchar. Número uno, estar alertas al lenguaje corporal. ¿Sí? El 50% de lo que comunicamos es no verbal, lo que comentábamos hace un momento. Es decir, aquellas expresiones faciales, la postura, los gestos, y estos hablan más que las palabras, de paso, muchachos. Número siguiente, ser una puerta abierta. Es decir, eh, invita al otro a hablar más sin emitir tus palabras o ideas, tus propias ideas. Ejemplo, cuando decimos, ya veo, dime más, cuéntamelo todo. Esto muestra respeto y ganas de aprender. ¿Sí? Sé siempre una puerta abierta, siempre aprende de los demás, recibe consejos, no cierres tu mente a las opiniones de los demás. Otro método eficaz para escuchar es escuchar activamente. O sea, no es solo procesar información, sino escuchar los sentimientos primero. Es vital cuando alguien tiene problemas. Muy, muy vital. Eh, Eso siempre hace sentir bien a la otra persona. Muy bien, también en esto de escuchar activamente, hablando de las reglas, también es bueno siempre mantener contacto visual. Siempre que la persona vea que tiene su atención, ¿ok? Sería ilógico eh, estar hablando con alguien y que la otra persona pues esté volteando por sin ningún rumbo. Es de mala educación. También siéntate atentamente, es decir, bloquea distracciones, concentra tu atención en la otra persona. Número tres, actúa de manera interesada. Levanta cejas, inclina la cabeza, sonríe cuando sea apropiado. Sea atento. Esa es la otra, sea atento y contesta con frases apropiadas. Demuestra que entiendes sus ideas
y relaciona con tu experiencia. ¿Ok? Número siguiente, haz buenas preguntas. Preguntas que demuestren tu interés y motiven al otro a seguir hablando. ¿Ok? No preguntas que no tengan nada que ver con el tema, porque cuando tú preguntas algo que no hay ninguna relación, la otra persona dice, ah, ni me estabas escuchando. ¿Ok? Y siempre escucha un poco más. ¿Sí? Justo cuando crees que ya escuchaste todo, sigue escuchando. A veces lo más importante se dice hasta el final. Muy bien, así que estas son algunas reglas que podemos utilizar para escuchar eficazmente. Así como hay barreras, también podemos solucionar esas barreras siguiendo estos consejos. Veamos un poquito acerca de la resolución de conflictos y la retroalimentación. Miren, los conflictos son inevitables, perdón, y a la vez son una oportunidad para crecer. Ignorar los conflictos solamente los empeora. Y para ello existe algo llamado retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Bueno, es una herramienta poderosa para manejar estos conflictos y a la vez fortalecer nuestras relaciones. Y hablando acerca de ello, veamos cómo resolver conflictos. ¿Ok? Número uno, elige el mejor lugar y tiempo. Siempre elige un buen lugar y tiempo sobre todo. Si estás enojado, pospon mejor la discusión. Evita interrupciones. Número dos, dilo de manera directa. Es decir, habla cuáles son las cosas, de forma abierta, clara y respetuosa, sin enojo. Baja la voz, no la eleves. Número tres, mantente en el tema. Resuelve un problema a la vez. Evita arrastrar argumentos antiguos. Número siguiente, muestra respeto. Respeta el derecho a la opinión del otro, incluso si no estás de acuerdo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Lo vimos en la especialidad de pacificador. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Cuando tú no estás, Discrepancia. discrepancia, muy bien, discrepancia. O sea, muestra respeto en escuchar la opinión del otro, incluso si no estás de acuerdo. Evita insultos, evita amenazas, evita gritos o interrupciones. Número siguiente, lista posibles soluciones. Haz una lluvia de ideas. No las evalúes aún, simplemente hazlas. A ver, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, yo opino que esto, que aquello. Y entonces sí, evalúa la solución. Considera las consecuencias de cada opción que estás dando en esas posibles soluciones. Y entonces, elige la solución más aceptable. No busques un ganador, busca mejor la opción que mejor satisfaga las necesidades, a menudo con negociación y compromiso. Y por último, implementa la decisión que acabas de tomar. Decidan quién hará qué, dónde se hará, cuándo será, y recuerda siempre que la percepción del acuerdo puede variar. Y no por eso está mal. Simplemente estamos teniendo diferentes opiniones y sin llegar a ningún conflicto. Así que bueno, de esta manera podemos resolver conflictos. En la comunicación siempre los hay, pero también podemos encontrar la manera de solucionarlos. Y hablando un poquito acerca de la retroalimentación, la retroalimentación es el proceso de proveer información sobre el impacto de nuestras acciones y palabras en los demás. Y es vital para saber si nuestras intenciones coinciden con la percepción del otro. Retroalimentación. Proceso de proveer información sobre el impacto de nuestras acciones y palabras en los demás. No siempre tendremos la misma opinión y es bueno siempre retroalimentar para evaluar las distintas percepciones del uno y del otro. Ahora, ¿cómo ayuda la retroalimentación? ¿En qué nos ayuda la retroalimentación? Esa es la pregunta. Bueno, la retroalimentación refuerza, es decir, confirma un comportamiento positivo. Ejemplo, pues ayudó mucho cuando aclaraste eso, cuando decimos, ¿no? Número dos, la retroalimentación corrige, ayuda a alinear el comportamiento con la intención. Describe, no evalúa, ¿sí? Se enfoca en lo que hiciste y cómo hiciste sentir a la otra persona. También es específica, no general, ¿sí? Es utilizable, es solicitada, no impuesta, es oportuna
y es clara y es exacta. ¿Ok? Así que bueno, la retroalimentación ayuda mucho. Siempre va a ser una buena herramienta dentro de la comunicación. Siempre es bueno tener ese tipo de retroalimentación para que podamos entonces corregir, reforzar eh, algunas cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo entre ambas personas. Muy bien. Esta retroalimentación, ¿cuándo se da y cuándo se recibe mejor? Bueno, se da mejor en un ambiente de confianza, con preocupación por el otro, en pequeñas dosis, siendo sensible, a tiempo, de forma específica y motivada por el deseo de ayudar. En ese escenario, como se describe, es cuando se da mejor la retroalimentación. Si alguna de estas cosas no, no está dentro del escenario, puede haber una mala retroalimentación. ¿Y cuándo se recibe mejor? Cuando la persona está abierta y lista para recibirla, especialmente si la ha solicitado. ¿Ok? También es bueno decir, mira, vamos a dialogar. No hay que llegar de lleno y si no la persona se va a poner a la defensiva. También se recibe mejor si está dispuesta esa persona o incluso yo a cambiar y si la persona que la da es respetada y confiable. En estos escenarios es cuando se da y cuando se recibe mejor la retroalimentación. Y hay un modelo para la retroalimentación, un modelo que es muy sencillo, son algunas frases que podemos ocupar cuando ocupamos retroalimentar. Por ejemplo, ocupemos esto que está en negrito, ¿no? Cuando tú, y ahí podemos ocupar el ejemplo que está abajo, cuando tú interrumpes, siento que no valoras mi opinión. Y eso permite que la otra persona entienda el impacto sin ponerse a la defensiva. Simplemente estás dando tu opinión y estás buscando un diálogo entre ambas personas para poder llegar a un común acuerdo. ¿Sí? Entonces, podemos ocupar este ejemplo. Cuando tú, y ahí describimos el comportamiento de aquella persona, cuando tú a lo mejor ignoraste mis mensajes, cuando tú no hiciste esta actividad, siento que no valoras y describes cómo te sientes, ¿ok? Y así buscamos la retroalimentación. Muy bien, pues este es el primer seminario. Creo yo que está muy interesante esto de la comunicación. Si hubiera alguna pregunta, es válida hacerla. Nos quedan 2 minutos para que se nos termine esta sala, pero enseguida abrimos otra. Pero si hubiera una pregunta en 2 minutos, podemos hacerla y comentarla entre todos. Y si no hubiere, pues igual, no hay problema. ¿Se entendió qué es la comunicación? ¿Se entendió qué es la retroalimentación? ¿Alguien me puede decir la definición de retroalimentación en sus propias palabras? Pues es cuando tú pides que te digan cuál fue pues el impacto que tuvieron tus palabras en la otra persona para que no haya heridos. Ok, muy bien, muy bien. Eh, a ver, ¿qué otra pregunta podría hacerles? Am, ok, tengo esta. ¿Cuál es el tercer nivel de la comunicación? Ideas y opiniones. Ideas y opiniones. ¿Y cuál es aquel en donde ya hay más sentimientos implicados? ¿En qué nivel de comunicación? En el cuarto y en el quinto. En el cuarto y en el quinto, sí. Muy bien. Pues déjenme cierro esta sala y enseguida les mando. Creo que podemos entrar con el mismo link. Ahorita lo hago, pero si no, entre con el mismo enlace. ¿Ok? Así que voy a finalizar esta y entramos para el segundo seminario. Ahorita nos vemos.